nosotros ya estamos calentando motores para lo que va a ser este gran encuentro, este evento de empresas familiares y por supuesto no podemos dejar de compartir con los grandes protagonistas de este gran encuentro. En este sentido ya le agradecemos la presencia de nuestra siguiente invitada que siempre viene a compartir con nosotros esas novedades. Sabés que cuando decimos Casa Grutter, decimos tradición, decimos calor familiar, decimos trabajo, empeño, años y años de trabajo y bueno, ya para poder hablarnos un poquito más acerca de esta gran empresa familiar que todos conocemos y queremos, está con nosotros la directora de Casa Grutter, Liz Grutter. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio. Gracias Nadia, a vos y bueno, a todo el equipo de 5 días y también a la gente que nos está escuchando del otro lado, ¿verdad? Encantada de estar por acá y más todavía para contar un poco de nuestra historia, que creo que siempre es importante eso, recordar de dónde venimos para con fuerza irnos al futuro y seguir creciendo, ¿verdad? Totalmente, y nosotros estamos atentos a lo que nos puedas comentar porque siempre sabemos, conocemos, vemos, nos fuimos, accedemos a todo lo que tiene Casa Grutter, pero ¿cómo arrancó? ¿Cómo arrancó? Me encanta. O sea, es que cuando decías esto me acuerdo mucho de, o sea, siento realmente que es como que Casa Grutter ya es hoy en día una comunidad, ¿verdad? Entre clientes, proveedores, amigos, vecinos también, ¿verdad? Como tenemos, bueno, empezó esto hace 43 años con mi padre, don Antonio Grutter, que fue el fundador, ¿verdad? Él en ese momento hacía reparto de huevos en Asunción, en su vehículo, y en ese momento, esto fue octubre del 81, él se entera de que iba a abrirse el mercado central de Abasto, ¿verdad? Y entonces ahí él busca a ver si es que podría tener un local ahí. Y así inicia él, ¿verdad? Con un local donde el 20 de octubre del 81 se inaugura el Mercado Central de Abasto y él al día siguiente inaugura su local, ¿verdad? Empezó él, siempre cuenta que es como que el local, el mercado inclusive todavía ni estaba terminado, los salones no tenían ni siquiera todas las paredes, era como estaba toda a mitad de camino, pero bueno, él empezó así. Empezó particularmente trabajando con dos rubros, huevos y pollos en ese momento, ¿verdad? Y una vez ya después creciendo, caminando, por así decirlo, fue ya incorporando más cosas, ¿verdad? Él siempre cuenta que de repente los clientes le decían, che, Grutter, suma pues tal cosa, ¿verdad? Entonces sí fue sumando más rubros, hasta que hoy en día y ya hace muchos años somos, bueno, un supermercado, atendemos tanto al consumidor final como también a empresas. Tenemos nuestro equipo de ventas mayoristas también, donde atendemos a navieras, agroganaderas, hoteles, moteles, restaurantes. Entonces, es como que nos enfocamos mucho también a la familia paraguaya, pero también a las empresas, ¿verdad? Y bueno, esa es un poquito de nuestra historia, ¿verdad? 43 años, empezamos en el mercado de Abasto, hoy en día ya tenemos locales fuera del Abasto. Empezamos con Casa Grutter, pero después fuimos incorporando también otras marcas, Nadia. Hoy en día tenemos Casa Fresca, que es un local también de productos para el hogar, pero también con foco en todo lo que es productos frescos, ¿verdad? Tenemos Grutmet, que es nuestro local gastronómico, que es un local donde, bueno, preparamos todas las delicias que consumimos tanto ahí, pero también que vendemos en los locales, ¿verdad? Y en algún momento también tuvimos otros emprendimientos dentro del grupo que fueron como apagándose. Eso también hay que hablar siempre de que el camino del emprendedor no siempre es como llano y liso, tiene como subidas y bajadas, ¿verdad? En ese momento, por ejemplo, llegamos a hacer otra marca que es Agroferia Grutter. A mi papá le encantaba todo lo que es frutas, verduras, entonces él quería hacer como una feria de frutas y verduras y en algún momento hicimos eso. Pero después es como que el local también fue evolucionando donde era Agroferia Grutter, transformamos en Grutmet, que es local gastronómico, ¿verdad? Mostrando creo que también esto de ayornarse e ir acomodándose a lo que el cliente y a lo que el mercado te va pidiendo momento a momento, ¿verdad? Hoy en día yo creo que el mercado es súper como cada vez más exigente, ¿verdad? El cliente es como que tiene todo a un clic de distancia, comparaciones de precios, ¿verdad? Entonces creo que eso también es algo que a todas las empresas nos hace como ir mejorando cada vez más, ¿verdad? Claro, totalmente, y por supuesto a la par también conocer ese camino que realizaste dentro de la empresa, también cómo se dio. Sí, buena pregunta esa, Nadia. Bueno,
como papá era un emprendedor nato y la verdad estaba él siempre de lunes a lunes, de mañana a tarde en el local, él siempre nos fue inculcando un poco el valor del trabajo, ¿verdad? Para mí siempre era así molestoso inclusive porque de repente cuando en la época de colegio, sábado, domingo, nosotros queríamos dormir más, pero papá decía, no, 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 levántense y vayan al negocio, ¿verdad? Entonces, nosotros nos íbamos realmente nosotros, para nosotros, digo, nosotros porque somos varios hermanos, para nosotros era como ir a jugar, ¿verdad? Me acuerdo que lo que a mí me encantaba hacer en esa época era reponer galletitas, que claro, yo como niña, entre comillas, podía hacer porque es livianito, pero sin darnos cuenta ya estábamos como recibiendo un poquito ese valor del trabajo, ¿verdad? Entonces empezamos desde muy chiquitos. Después ya empezamos particularmente yo, bueno, hice muchos roles dentro de la empresa. Pasé por recepción de mercaderías, por toda la parte de empaquetado de productos fraccionados, que en ese momento no era tan automatizado, ¿verdad? Tenías que pesar y sellar los productos. Hice caja y después ya empecé, cuando empecé ya o sea, a estudiar en la facultad, empecé ya a trabajar más sobre lo administrativo, ¿verdad? Entonces ahí hice mucho de tesorería, hice mucho también de marketing. En algún momento también me tocó negociar con proveedores, entonces hice también la parte comercial. Después lo último que hice más de gestión es toda la parte financiera, entonces trabajaba mucho un poquito con pago a proveedores, flujo de caja, mucho también bueno, de cobrarle a los clientes, porque a estos clientes mayoristas normalmente le damos una financiación. Entonces, un poquito hice varios, no digo todos, porque siempre digo, el supermercado es tan dinámico que pareciera que son muchos negocios en un solo negocio, ¿verdad? Pero hice varios de esos roles o de esos perfiles, ¿verdad? Dentro de lo que es la empresa, ¿verdad? Y hoy en día ya tratando de estar más en el directorio con una mirada como más estratégica, porque a veces lo que pasa es que cuando estamos en el día a día o en la operativa, el día a día nos come, entonces no podemos como pensar más adelante. Y ahora estamos tratando después de un trabajo de muchos años realmente, empezar ya a estar más en directorio y no tanto en la gestión, ¿verdad? En la gestión está un equipo genial que realmente lo estamos como terminando de formar, ¿verdad? Profesionales de primera que pueden encargarse de cada área de cada área del local, ¿verdad? Así es que en esa estamos. ¿Qué significa para vos ser parte de una marca que lleva tu apellido? Muy buena pregunta esa, Nadia. Vos sabés que realmente es súper interesante. Yo siempre digo que es doblemente compromiso, por así decirlo, porque es como cuando la marca es tu apellido, es realmente fuerte, ¿verdad? Yo creo que hoy en día la marca es una marca ya muy fuerte, muy trabajada. Eh, Tratamos de que siempre esté muy ligada con los valores, con la confianza, con el respeto, con el compromiso con el cliente, con el proveedor, con el colaborador, que es súper importante para nosotros, ¿verdad? Entonces, es una marca fuerte que está como basada en estos valores. Y bueno, como te digo, el tener el apellido como una marca es doble compromiso, ¿verdad? Así es que lo resumiría así. Por otra parte, también hablar un poquitito de cómo describirías esa convivencia entre los lazos familiares y también los lazos profesionales. Ese es un gran punto en las empresas familiares, yo creo, Nadia, y que creo que cuando más rápido las empresas y los líderes empresariales de grupos familiares puedan abarcar eso, por así decirlo, es más fácil. ¿Qué sería esto? Sino como ver un poquito cuáles son los roles, en el sentido de que si voy a ser accionista, si voy a estar trabajando, si voy a estar solamente en la parte familiar y no inmiscuirme en el trabajo. Y una vez que se organiza un poquito eso, ir tratando de respetar esos roles, ¿verdad? Creo que eso es súper importante porque a veces los roles se van como solapando, mezclando, y ahí es donde de repente surgen las tensiones, ¿verdad? En nuestro caso pasó mucho, ¿verdad? Bueno, papá que era el fundador y bueno, hace 2 meses, hace poquito que falleció, que entonces estamos recién como
empezando a trabajar sin él, por su legado ya sin él, ¿verdad? Pero un legado que realmente él lo supo construir a lo largo de los años y que bueno, eso nos permite a nosotros seguir avanzando, ¿verdad? Pero para mí claridad en los roles y mucha conversación. La verdad que nosotros en los momentos difíciles lo que nos sacó de repente es de sentarse y hablarlo. Porque viste que de repente pasa que cuando tenés tensiones, lo que uno tiende a hacer es no hablarlo, ¿verdad? Es como que escaparse de eso. Entonces, mientras más rápido esas tensiones que pueden surgir en la operativa de una empresa familiar, mientras esas tensiones más rápido se afrontan, creo que es un buen camino a seguir, ¿verdad? Antes que nada, mis pésames, por supuesto. Gracias. La Muchas verdad gracias. que está siendo delicado este momento, pero bueno, como familia están más unidos que nunca para poder justamente reforzar ese legado y que, por supuesto, el fundador esté y está orgulloso de todos ustedes en todo este proceso. Vos sabés que así es Nadia realmente. Nosotros ahora es como que tiene como otro peso y otro significado todo lo que vivimos con él, particularmente todo lo que me enseñó a lo largo de la vida. Es como que, si bien siempre lo valoré, yo la verdad que tuve la gracia de trabajar muy de cerca siempre con él. Entonces siempre como lo valoré, pero ahora es diferente, ¿verdad? Bueno, ahí le traje también para el equipo de 5 días y para que lo tengan en su biblioteca el libro que él llegó a hacer, donde él cuenta también su historia. Les súper recomiendo también a todas las empresas familiares que hagan el tiempo de hacer eso. Hoy en día tiene otro significado para nosotros, ¿verdad? Que él en primera persona pueda contar y pueda dejar esto registrado, ¿verdad? De cómo empezó, cuáles fueron sus dificultades, cuáles fueron también sus gratificaciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que él quiere hacer con la marca, ¿verdad? Porque la marca nació con un propósito muy fuerte que es como que lo bueno no cueste más. Eso es como que él quería mucho democratizar el acceso a los productos y a los productos de calidad sin que para eso el cliente tenga que pagar más, ¿verdad? En ese sentido también, bueno, su trabajo que después va permeando también en nosotros, fue mucho también de gremialismo, de que, a ver, tengo este problema, no lo puedo solucionar solo, vamos a juntarnos, vamos a cooperar y vamos a ver qué podemos hacer más, ¿verdad? Y mucho de eso también hoy en día se ve en leyes, inclusive trabajó mucho para lo que fue la ley de la defensa de la competencia, porque en ese momento, hace sí, unos 15 o 20 años por ahí, tuvimos grandes problemas de repente por el liderazgo en precios bajos, ¿verdad? Que de repente es como que muchos competidores no les gustaba tanto eso, entonces empezaron como a hacer unas prácticas como no tan correctas, ¿verdad? Y en ese momento no teníamos como un marco legal para apoyarnos, ¿verdad? Me acuerdo que en ese momento nos paseamos por varios ministerios y nos decían, Liz, pero lo que pasa es que no tenemos una ley que nos ampare, entonces no podemos hacer nada, ¿verdad? Entonces él trabajó mucho sobre eso también, ¿verdad? Y creo que eso también es algo que la gente lo reconoce. Hay veces que los clientes siguen saliendo. ¿Te acuerdas aquella vez que tuvieron ese problema de precios? Sigue saliendo. Y está bueno también eso, ¿verdad? Que las empresas puedan aportar valor a toda la sociedad, no solamente a sus clientes, a través de este tipo de acciones, ¿verdad? Claro, totalmente, así como estabas mencionando, aquí está el libro para que la gente vea. Agradecemos muchísimo, por supuesto, por traernos este tan preciado material que para ustedes vendría a ser el manual para poder continuar con el gran trabajo y la responsabilidad tremenda que les dejó el fundador por sobre todas las cosas. Y es un manual para muchas personas que también quieran incursionar un poquitito y saber cómo manejarse. La experiencia está hablando aquí para evitar los tropiezos de otras personas que, bueno, ya es normal tropezar. Lo importante es saber levantarse y sacudirse por sobre todas las cosas. Así que, bueno, eso es lo más importante y agradecemos y valoramos muchísimo este gran obsequio que, como mencionaste, tiene ya otra connotaciones. Así Porque a mismo, medida Nadia. que uno ojea, es como que escuchás la voz de tu papá hablar, mencionar, ya darte las indicaciones, ¿eh? Así que bueno, cuando Así. uno se siente de repente, como mencionaste, así como aturdido, cuestiones así, agarra el libro, empieza a ojear y ahí todo es más claro. Así mismo es, Nadia. Vos sabés que realmente me pasa ahora que es como que lo voy leyendo y digo, ok,
Y es como que te da una cierta claridad también, ¿verdad? Y esto que decís también, que también sirve para el que va a emprender, ¿verdad? Me recuerda mucho también de papá que a él llegaba a un local y ya empezaba a dar sus consejos de emprendedor, ¿verdad? Que es como que, ¿y esto por qué no haces? ¿Y por qué no haces esto, verdad? Porque cuando uno tiene ese bichito como de estar todo el tiempo como emprendiendo algo, arrancando un negocio, es como que tiene otras miradas también, ¿verdad? Entonces, bueno, eso también es algo que está también dentro del ADN de Casa Grutter. En ese camino, por ejemplo, tratábamos siempre de trabajar mucho abriéndole las puertas a los emprendedores. Tratamos de hacer, por ejemplo, ferias de artesanía por rubro también. Entonces, como para que esos emprendedores que de repente el camino al mercado les es difícil o complejo, que puedan tener en nosotros también un aliado, ¿verdad? Así es que en ese camino también estamos. Claro, un gran apoyo también, por sobre todas las cosas, para esas personas, ese camino, la luz que de repente están siendo cuando hay personas que de verdad tienen tantas ganas, pero ven ciertas situaciones. Entonces ustedes están echando no solamente una mano, sino que varias manos a esos emprendedores. Por Así otra es. parte, también consultarte un poquitito en este sentido, cómo manejan las diferencias en cuanto a lo que es la opinión de las diversas generaciones que ya se van involucrando en lo que es el negocio familiar. Vos sabés que una buena pregunta esa. Bueno, nosotros trabajamos realmente en el 2012 al 2014, Nadia, en un documento que yo la verdad que súper recomiendo a las empresas familiares que tengan, que es el protocolo familiar. En este protocolo familiar nosotros durante casi 2 años, fue un trabajo largo, fuimos como armando las reglas de juego dentro de la empresa. Y ese protocolo rige mucho el trabajo, por así decirlo, y se adelanta un poco a los problemas que pudieran surgir. Entonces ahí nosotros trabajamos mucho de quién entra a trabajar, quién no entra a trabajar, cómo no, cómo se regulan los órganos de gobernanza, cómo fortalecer tanto la empresa familiar sin desgastar a la familia, cómo seguir potenciando a la familia, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa es una herramienta que nosotros tenemos y que yo súper recomiendo para evitar un poquito esas tensiones. Y ahí es donde fuimos hablando también de, a ver, si hay diferencias, cómo las vamos manejando o cómo vamos avanzando a pesar de las diferencias, porque a veces pasa también eso, que nosotros queremos un consenso total y ahí nos retrasa toda la operación de la empresa, ¿verdad? Entonces hoy en día cada vez tiene que ser una toma de decisiones más ágiles, ¿verdad? Donde no podemos estar perdiendo tiempo, entonces, bueno, si no puede ser consenso es por mayoría y lo que más la mayoría como va decretando, por así decirlo, el resto va apoyando, ¿verdad? Y creo que es un gran ejercicio de equipo también, ¿verdad, Nadia? Claro que sí. Por otra parte, justamente en ese gran proceso que me acabas de mencionar, te consulto qué cosas se conservaron, por ejemplo, de todo lo que hablaron y qué decidieron renovar. Siempre, por supuesto, hablamos de la tradición y de la innovación. Sí, ese yo creo que es un ejercicio que cada tanto tenemos que ir haciendo, ¿verdad? Como que realmente hicimos, que realmente vale la pena como seguir manteniendo en el tiempo, que de lo que hicimos quizás tiene que ya morir porque ya no funciona en este contexto y qué es lo nuevo que tiene que ir naciendo, ¿verdad? Ese es un ejercicio que tratamos de hacer cada tanto. Hay veces cuesta en empresas como con tanta trayectoria, a veces cuesta porque también tenemos apegos, ¿verdad? Claro. Entonces, qué sé yo, hay una unidad de negocio que quizás no está performando tan bien, pero te cuesta un poco como hacer los cambios. Pero es súper importante ir avanzando, ¿verdad? Y como te digo, siempre es como lo bueno ir dejándolo. Nosotros lo que trabajamos siempre es, o sea, los valores son los que no se tocan, eso nos va acompañando, ¿verdad? La forma de hacer las cosas que tenía papá, por ejemplo, muy respetuosas, tanto con el aliado comercial que es el proveedor, tanto con los clientes también y también con los colaboradores, ¿verdad? Después el resto, claramente que tiene que ir cambiando y evolucionando, ¿verdad? Qué sé yo, todo lo que es en algún momento, me acuerdo que cuando empezó toda la parte de redes sociales era así, no, pero cuesta un poco esto, ¿verdad? Entender después, no, al final uno se va acomodando, lo mismo también con los canales digitales, ¿verdad?
con el e-commerce y con toda la tienda virtual, ¿verdad? Y también ir entendiendo cómo el cliente va cambiando de forma de consumir, ¿verdad? Así es que yo creo que ese es un ejercicio que, bueno, todas las empresas tenemos que ir haciendo, entre que tiene que continuar, que tiene que morir y que tiene que nacer, ¿verdad? En el día a día. ¿Qué tan abierta está la empresa para poder justamente recepcionar esas opiniones de los integrantes más jóvenes de la familia? Súper interesante. Vos sabés que hoy en día nosotros estamos trabajando también ya con ir dándole mucha más fuerza a la tercera generación, ya sería, yo soy parte de la segunda, a la tercera generación, incorporándoles a la empresa, porque ahí es como que son diferentes, digo yo, ¿verdad? Porque nosotros como estábamos directo con el fundador, estábamos más cercanos quizás, y ahora con la tercera generación es ir contándole un poco sobre la empresa, sobre qué hacemos. Ellos también están como dentro de la edad de cada uno, ¿verdad? Porque son de diferentes edades, pueden ir recibiendo ya también de la empresa, ¿verdad? Y en relación a todo lo que es innovación y a nuevas ideas, realmente es 100% de apertura, ¿verdad? Porque yo creo que hoy en día, si es que no estamos abiertos a eso, realmente vamos a perecer muy rápido, ¿verdad? Entonces, hacer espacio para esas nuevas ideas, desde donde venga, ¿verdad? Porque a veces puede venir de nuevas generaciones o de usuarios, de clientes o de colaboradores. Entonces, que la empresa sea un espacio seguro para que esas ideas nazcan y puedan ver la luz, ¿verdad? Es súper importante, ¿verdad? Porque a veces pasa que de repente tenemos como unas pequeñas victorias, pero nos llevamos esas victorias al final a concluirlas o a implementarlas efectivamente. Entonces eso también yo siento que es algo que hay que cuidar, ¿verdad? ¿En qué momento decidieron profesionalizar ciertas áreas, por supuesto, cuidando de no perder esa esencia de ustedes, de esa esencia familiar, tradicional? Vos sabés que yo creo que empezó la parte como, realmente creo que la parte de profesionalización fue muy orgánico con el crecimiento de la empresa. Imagínate que yo me acuerdo, la verdad, trabajando con mi papá, que él se iba temprano al negocio, atendía todo el día, llegaba a casa, se duchaba y empezaba las tareas administrativas. O sea, es como que él atendía, pero él también hacía todo el back office, ¿verdad? Y claramente que eso se puede hacer hasta un punto. Después, si no empezás a delegar y a trabajar de una forma diferente, realmente no se puede continuar y mucho menos escalar, ¿verdad? Yo eso siempre también digo, imagínate que él empieza como una pequeña empresa y hace varios años que nosotros estamos ya dentro de lo que es grandes empresas, dentro de lo que es, bueno, la clasificación tanto de la DENIT como del MIC, ¿verdad? Entonces, para poder hacer esa transición, yo diría, Nadia, que es una profesionalización constante, ¿verdad? Como que lo mismo que decíamos anteriormente, cuando vos ves que de repente este doble perfil que él tenía como emprendedor, vendedor y después oficinista, no es sostenible en el tiempo. Entonces ahí uno se tiene que ir como llenando de equipo, de muchos sistemas de control también, porque eso también es muy clave. Yo siempre digo, es como que sí, hay que confiar, pero también hay que armar todos los mecanismos de control para el equipo, ¿verdad? Y yo creo que ese camino de profesionalización ya nunca termina, ¿verdad? Porque conforme la empresa va evolucionando también va teniendo nuevas necesidades, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, creo que hasta hace 15 años quizás, no teníamos un gerente general porque, claro, mi padre, el fundador, era el que hacía ese rol, ¿verdad? Y después fuimos entendiendo que no, teníamos que tener ya un perfil mucho más específico que esté 100% en el día a día, ¿verdad? Entonces incorporamos. Y así yo creo que fuimos avanzando a lo largo de los años en la profesionalización, que no es un camino como que empieza y termina, sino que va en constante evolución también. ¿Cómo mantienen ese equilibrio entre la tradición, lo artesanal y también un poquitito fijarse en las nuevas demandas del consumidor, el mundo moderno? Sí, así mismo. Súper interesante eso. Me viene mucho, yo creo que es mucho trabajando con el cliente y escuchándole, ¿verdad? Cuando me hacías la pregunta primero, me viene, por ejemplo,
nuestros pan dulces, que son, o sea, son producción propia, ¿verdad? Y vos sabés que hay clientes que quieren el pan dulce todo el año, entonces nosotros tenemos todo el año el pan dulce. Yo. Una de ellas, ¿verdad? Soy una de Sí, ellas. exacto. Entonces yo creo que es mucho de eso, ¿verdad? De ver qué productos sí son aceptados, en qué tiempo, cómo, ¿verdad? Y ir acompañando la demanda de ese consumidor, ¿verdad? Así es que creo que eso es clave, ¿verdad? ¿Qué rol juega la innovación de lo que es, bueno, dentro de lo que es esta empresa súper tradicional con tanta, pero tanta historia? No, súper importante ir viendo qué más podemos hacer. Pues yo creo que ese es el punto con la innovación, ¿verdad? Que hay veces es hacer algo de manera diferente o automatizar procesos o facilitar el trabajo del equipo, ¿verdad? Hay veces con todo el tema de inteligencia artificial y demás uno habla de, che, voy a perder mi trabajo y en realidad no es, trabaja con el equipo, ¿verdad? Entonces creo que la innovación va en ese camino, ¿verdad? Inclusive también ver qué alianzas podemos tener, ¿verdad? Con otras empresas. Yo creo particularmente que la colaboración hoy en día es muy clave. Entonces tenemos que estar todo el tiempo viendo a ver qué más podemos hacer en conjunto, ¿verdad? En ese sentido, no sé, en los gremios, las cámaras mismo, entre competidores siempre estamos tratando de colaborar y mejorar. Y eso hace también que como que todo el mercado vaya evolucionando para arriba, ¿verdad? Y eso se traduce también en mejoras para el consumidor final, ¿verdad? Que tiene más opciones, que puede elegir entre mejores propuestas, ¿verdad? Por otra parte, también, ¿cuál es el mayor aprendizaje que tenés contigo desde que iniciaste en este camino En este hasta hoy camino. en día? Vos sabés que yo creo que el aprendizaje más grande que a mí me enseñó todo el camino es como la mirada más sistémica, no ver solo una cosa, una causa, ¿verdad? Sino que ir viendo más qué está interactuando con qué, ¿verdad? Creo que hoy en día el liderazgo necesita mucho de esas herramientas y esas miradas, porque los desafíos son cada vez más complejos y no dependen solamente de una herramienta o de un solo punto, ¿verdad? Entonces, creo que esa mirada sistémica es el mayor aprendizaje que yo me llevo al menos, ¿verdad? Y que trato de siempre poner también eso al servicio de el problema que esté emergiendo, ¿verdad? Mencionaste la palabra desafío y sabemos que todo el tiempo, en todo momento aparecen los desafíos ya, y cuando aparecen los desafíos aparecen los problemas y también aparecen nuevas soluciones. En este sentido me gustaría que me comentes un poquitito a mí, a toda la teleaudiencia, cuáles son algunos de los desafíos, mayores desafíos que tuvieron que enfrentar ya desde Casa Grutter y que marcó un antes y un después. Vos sabés que me vienen dos cosas específicas, Nadia. Uno, me viene mucho el problema este de precios. En ese momento, para hablar un poquito del contexto, para entender el problema, en ese momento nosotros teníamos solo nuestro local del abasto. Y en el abasto es como que había una regla tácita, una ley tácita de que vos podías tener buenos precios en el abasto, pero que si salías a armar un supermercado fuera del abasto tenías que regirte ya por precios sugeridos, era lo que antes se decía, ¿verdad? Esos precios sugeridos no eran más que un precio que uno de los competidores como que lideraba el mercado quería como rentabilidad mínima, entonces todo el mercado se tenía que acomodar a eso, ¿verdad? Y salíamos perdiendo todo, salíamos perdiendo principalmente el paraguayo que le cuesta luego ya como acceder a esa canasta básica y entonces eso encarecía, ¿verdad? ¿Por qué digo que fue un desafío grande? Porque cuando eso nosotros habíamos habilitado nuestro local, Defensores, que era una inversión súper grande, y con este problema de precios lo que pasó fue que había como una orden de que los proveedores no nos vendan productos, con lo cual nosotros no podíamos seguir operando hasta que nosotros alzáramos artificialmente esos precios, ¿verdad? Y la verdad que fue un desafío muy grande para nosotros. ¿Por qué? Porque teníamos un local nuevo que lo hicimos con deuda claramente. Nosotros estábamos, a ver, si yo no vendo, ¿cómo voy a pagar esta deuda, verdad? Entonces realmente fue un desafío muy grande, ¿verdad? Pasar un poco eso.
Creo que hoy en día, ya mirando el diario del lunes, fue un desafío que valió la pena porque, como te decía, se pudo hacer la ley de la defensa de la competencia. Eso también permitió un poquito como equiparar más las condiciones para todo el mercado, ¿verdad? Y otro de los desafíos que la verdad a mí al menos me pareció uno de los más grandes es liderar en pandemia, ¿verdad? Pandemia fue algo súper desafiante para todos en general, ¿verdad? Pero para nosotros especialmente fue como nosotros, al contrario de todo el mundo, nosotros trabajábamos, operábamos con todas Medidas, esas sí. medidas y esos miedos también de la gente, ¿verdad? Porque claro, había tantas cosas ahí, como tanta información sí, en el mercado, que operar en ese ambiente fue también bastante desafiante, pero súper enriquecedor también, ¿verdad? Esos dos desafíos creo que fueron los que particularmente los recuerdo así como más duros. Claro, más duros, que hoy en día ya son un recuerdo, gracias a Dios en este sentido, pero también nos trajeron muchísimas herramientas para poder estar más preparados ante todo. Así que bueno, por otra parte, consultar un poquitito acerca de esto, hablar un poco más, mencionaste alguito de tu infancia acerca de que, bueno, tuviste que pasar por todos los estratos, ¿verdad? Acomodando y, bueno, la parte administrativa, pero ¿cuál sería el recuerdo de infancia que vos decís, esto había sido, me estaba señalando el camino y te hace esbozar una sonrisa? Híjole, me desafía pensar solo en uno, creo que son muchos, pero ahora que decís uno, me viene el recuerdo de que era un trabajo en equipo. Mi mamá también en ese momento tenía un emprendimiento que era un bazar y no, trabajábamos mucho en todo lo que era la campaña de Reyes. Entonces, con el equipo de Casa Grutter, con la logística de Casa Grutter y el bazar de mi madre, hacíamos de repente unas grandes ferias de juguetes, ¿verdad? Y en ese momento yo lo que podía hacer máximo era, la verdad no recuerdo más la edad, pero era adolescente probablemente. Yo lo que hacía era hacer los empaques para regalo de los productos, ¿verdad? Y la verdad que creo que es una linda memoria porque era como el trabajo en equipo de toda la familia para una fecha específica, ¿verdad? Y que creo que eso también después se va replicando en otras cosas, ¿verdad? En el sentido de que después hay otros desafíos, nuevos desafíos, pero que con este equipo ensamblado que de repente ya sabe cómo trabajar, se pueden ir superando los desafíos que van viniendo, ¿verdad? Me quedaría con ese recuerdo. Y por otra parte también, a hablar un poquitito de esto, ¿en qué momento te diste cuenta que te querías quedar en la empresa familiar y no tomar otro camino? Buen punto. Vos sabés que yo creo que para nosotros, o al menos yo lo sentí así, fue como muy orgánico eso. Es como que no había luego posibilidad de hacer otra cosa. Quizás mi papá hizo un muy buen trabajo en ese sentido de como mostrarnos el camino, ¿verdad? Y es como que sí, de repente hice otras cosas al costado, o sea, en el sentido de, qué sé yo, inversiones inmobiliarias o con otros rubros, ¿verdad? Pero siempre dejándole a la empresa familiar o a Casa Grutter como el centro de, ¿verdad? Así es que creo que no hubo como una decisión o un momento específico de esa decisión, sino que fue como más bien ya dado, ¿verdad? Hablando también un poquitito de nuevos proyectos, ¿qué novedades tenemos desde Casa Grutter? Sabemos que siempre están pensando en nuestro bienestar. Sí, vos sabés que la verdad estamos también con unas ganas de, claro, renovarnos cada vez más, llegar a nuevos territorios también. Hoy en día estamos haciendo unos estudios de factibilidad para ver si es que avanzamos con nuevos locales, ¿verdad? Entonces, en ese desafío un poco estamos, ¿verdad? Tanto de seguir creciendo desde donde estamos, en eso trabajamos mucho también con el equipo porque lo interesante hoy en día es que, claro, ¿no? El local te sirve como base, pero vos podés hacer las entregas en todo o sea, particularmente hacemos inclusive entrega en todo el país para toda la industria naviera, por ejemplo, siempre, y dependiendo también de cómo está el río, ¿verdad? Nos vamos a los puertos que el cliente necesita, ¿verdad? Lo mismo también así en agroganaderas,
en restaurantes. Entonces digo, crecer desde ese lado también, desde lo que ya tenemos y también en nuevos locales, ¿verdad? En eso un poquito estamos enfocando la energía, ¿verdad? También, por supuesto, la parte de la transformación digital. Hoy en día estamos hablando de ese gran alcance y la innovación, la tecnología y todo aquí en la mano tenemos a un clic. Por supuesto, Casa Grutter está acompañando ese proceso. Así mismo es, Nadia. Realmente es un canal que cada vez va creciendo más. Tuvo un pico de crecimiento claramente en la pandemia. Después hay gente que fue dejando y volviendo a las tiendas físicas. Porque yo siempre eso digo también. Está el cliente que le encanta ir al supermercado. Tenemos que tocar los Exacto, productos. así mismo. Y hay otros que, o sea, es como que vos solucioname nomás, Liz, envíame a la hora que yo quiero y punto, ¿verdad? Entonces, realmente el canal digital es una herramienta súper importante para aquel cliente que ya lo que quiere es solucionar sus necesidades de productos en la casa o en la empresa, ¿verdad? Así es que creo que son caminos que siempre, tanto lo físico, lo tradicional, como lo digital y lo más sí tecnológico, son cosas que van caminando de la mano, ¿verdad? Actualmente, ¿cuántos funcionarios está teniendo Casa Grutter? Hoy en día tenemos 240 funcionarios en los 4 locales, trabajando en diferentes turnos, ¿verdad? Recordemos también que, bueno, que la industria es mano de obra intensiva, ¿verdad? O sea, hay mucha gente trabajando en ese sentido, por eso, ¿verdad? Se trabaja mucho en el servicio al cliente, así es que somos 240 trabajando al servicio de los clientes todos los días. Si tuvieras que resumir en una sola frase, ¿qué significa justamente trabajar en esta empresa familiar? Bueno, una gran empresa que tiene muchísima historia. Qué interesante. Yo creo que lo definiría en una frase como un lindo y satisfactorio desafío, Nadia. Realmente es así, porque siento que desafío, ¿por qué? Porque claramente cada vez hay más complejidades, ¿verdad? Pero siento que es lindo y es satisfactorio por todo esto que uno va construyendo en el camino. Y te decía, ¿verdad? Hoy en día es una comunidad de clientes que se sienten dueños de la marca, que de repente si algo sale mal o algo hacemos mal, nos dicen, mira, me preocupa esto, organiza esto, ¿verdad? Y lo mismo con los proveedores, ¿verdad? Nosotros ahora estamos segunda generación de proveedor, de empresa familiar, pero así también hay proveedores que están en lo mismo, donde nuestros padres ya se vendían antes, entonces ahora estamos los hijos haciendo comercio juntos, ¿verdad? Entonces eso también creo que es bastante satisfactorio, ¿verdad? ¿Qué le dirías a los jóvenes que nos están acompañando, que están queriendo justamente incursionar en una empresa familiar? ¿Cuál sería ese consejo y recomendación justamente para que den su frescura, pero no pierda esa esencia la empresa? La empresa, ay, me encanta. Esa pregunta es muy buena. Creo que realmente el consejo para mí súper importante para todo lo que es empresa familiar es que hablen y conversen sobre las reglas del manejo de la empresa. Creo que eso es súper clave, porque si uno tiene como que eso organizado, después todo el resto es mucho más fácil, ¿verdad? Y creo que también lo importante, y esto ya es para toda empresa, es que, bueno, que estén siempre muy atentos a lo que el cliente y el mercado va pidiendo como para ir acomodándose a eso, ¿verdad? ¿Algo más que quieras compartir en este espacio con todos los televidentes, con todos los clientes de Casa Grutter y los futuros clientes? No, la verdad que aprovechar el espacio para agradecerles realmente a todos estos clientes que nos prefieren hace muchos años. Creo que realmente esa es la razón de ser de nosotros como empresa, pero también como equipo, de seguir trabajando en servirles cada vez mejor. Así es que agradecemos realmente la confianza. Agradecer también a 5 días que siempre impulsa y como multiplica un poco la comunicación, ¿verdad? Porque a veces pasa que estamos haciendo cosas buenas, pero como no tiene tanta repercusión es diferente, ¿verdad? Así es que agradecer ese espacio también. Y bueno, y en general a todos los que están haciendo empresa y a través de eso desarrollando, pues siempre digo, el emprendimiento es motor de desarrollo.
Entonces, nada, fuerzas, éxitos y también a persistir siempre, ¿verdad? Ahí está, muchísimas gracias. Te deseamos el mayor de los éxitos en tu gestión. Gracias por ese trabajo que estás haciendo y bueno, para todo lo que se viene estamos atentos aquí en este espacio para poder difundir por sobre todas las cosas y bueno, gracias por acompañarnos en esta jornada. Gracias a ustedes, un gusto. El placer totalmente nuestro. Estuvo compartiendo en este espacio justamente la directora de Casa Grutter, Liz Grutter, hablando un poquitito acerca de esta gran empresa familiar, mucha historia, mucho cariño, mucha pasión por sobre todas las cosas. Así que bueno, el fundador ahí desde arriba los está mirando y está acompañando ese proceso con mucho cariño. Agradecemos nuevamente por el regalito que nos acaba de traer, ya aquí lo presentamos. Este es el manual para crecer, para evolucionar y bueno, así que de esta forma nosotros agradecemos nuevamente a nuestra invitada, le deseamos éxitos. A usted que está del otro lado, vamos a una pausa, a la vuelta regresamos con más.